Efesios 5, y vamos a seguir con su vista, versículos 21. Y luego el 22, las mujeres, hasta el 24. Y luego yo les voy diciendo, ¿sale? Para no enredarnos. Efesios 5, 21. Lo leo en la Nueva Biblia de las Américas. Si es que lo pueden ver ahí. Bueno, no sé si va a funcionar porque tenemos muchas versiones. Yo creo que lo voy a leer todo, ¿sí? Síganme con su vista. Dice: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Hombres, ¿pueden leer conmigo? ¿Sí? Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella. ¿Sigan? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. El versículo 28 sigue describiendo a los maridos, así también los maridos, lo voy a leer solo. Amen a sus mujeres como a sus propios cuerpos. ¿Cómo? El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo hablo con referencia a Cristo a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Capítulo 6, versículos en adelante, habla a los hijos y a los padres. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Y sigue, de hecho, luego con los siervos y esclavos. Y este pasaje de Efesios es justamente vamos en la serie de Efesios. No vamos a tomar la serie, pero nos va a ayudar un poquito. Ya cuando lleguemos ahí, nos metamos más de fondo a este precioso libro, preciosa epístola. Pero quisiera basarme básicamente hoy en ver cómo es la familia en el Espíritu. La familia en el Espíritu. Y quisiera justamente empezar diciendo esto: las cosas no funcionan como deberían funcionar. Si te das cuenta, tu cuerpo, como el mío, conforme avanza el tiempo, se va desgastando, no solo porque ves arrugas o canas que van aumentando, sino ves achaques, de verdad ya cosas pasan en el cuerpo, ya no es el mismo, ya no corre como antes. De repente te ponen en un costal y te caes, porque ya tu cuerpo ya no está el mismo. Las cosas no funcionan como deberían funcionar. Tú ves las plantas y se ven muy bonitas, pero tú puedes dejar las plantas así tan hermosas y las dejas solas y ellas van a morir, ¿verdad? Porque no funciona como debería funcionar. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó todas las cosas, las creó perfectas. Antes del pecado, todo era perfecto. Por eso hoy las cosas no funcionan como deberían funcionar. Pero eso es algo que debemos recordar, porque de alguna manera olvidamos esto. Olvidamos que las cosas no funcionan como deberían. Y cuando vas al núcleo, que es la familia, un esposo y una esposa sin hijos, ese es un núcleo familiar, ¿verdad? Incluso todos venimos de un padre y una madre. Y cuando tú vas y ves el núcleo familiar, te das cuenta de esto, ¿verdad? Las cosas no funcionan como deberían funcionar. Y aquí caras vemos, situaciones no sabemos, ¿verdad? Cada uno vivimos diferentes
cosas y situaciones, pero la realidad es que no importa cómo se vea la fachada, las cosas, no hay ni un solo matrimonio, no hay ni una sola familia donde el pecado no se asome. Donde situaciones donde salga tu propio pecado. De hecho, donde más va a salir tu propio pecado es con aquellos con que estás mucho tiempo, ¿no? ¿Con quién es más difícil dar consejería o dar algún consejo? La familia, ¿verdad? En ese núcleo, porque nos vemos todos los días. La esposa aguanta los ronquidos de su esposo, ¿verdad? O al revés, yo no sé cuál sea, pero ya se acostumbró. Yo no me imaginaba, gracias a Dios mi esposa no ronca, pero yo decía, no voy a poder sobrevivir con eso, algo así. Pero a lo que voy es situaciones diferentes, familias y contextos diferentes, pero las cosas no funcionan como deberían funcionar. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque es necesario recordarnos esto. Tú has querido, yo recuerdo cuando era adolescente, había algo en mi corazón y decía, Señor, ¿por qué no? Veía otras familias y deseaba muchas veces, las veía muy bien y decía, Señor, ¿por qué no me diste una familia así, no? Mucho tiempo yo iba a casa y yo quería cambiar a mi papá porque había cosas que yo veía en él que no estaban como quizá yo pensaba que estarían bien. Y habían muchos problemas. Y yo creo que todos en algún sentido deseamos tener un hogar donde haya al menos paz, haya armonía. Pero las cosas no funcionan como deberían. Y lo que quiero que recuerdes en esta tarde es que en Cristo es posible disfrutar de la bendición de la familia. En Cristo es posible disfrutar de la bendición de la familia. Las cosas no funcionan como deberían funcionar, pero sí hay esperanza. Sí la hay. Y hermanos, aunque a veces yo creo que todos de alguna manera hemos probado diferentes caminos, diferentes medios y nos hemos encontrado luego desilusión o cansancio quizá. Y la esperanza mengua, ¿verdad? ¿Cuántas veces has intentado, no sé, cualquier cosa, bajar de peso o alguna meta y llega el tiempo y con el tiempo ya va para abajo, ¿verdad? O sea, nos cansamos, la esperanza mengua, queremos que mejore la armonía en el hogar y buscamos aquí y acá, pero luego nos encontramos con nuestra propia realidad, con nuestras dificultades, limitaciones y la esperanza mengua. Pero Efesios 5 nos da un vistazo a varias cosas y de verdad se han escrito muchos libros de este pasaje. No me atrevo a poder ahondar y a sumergirme completamente en todo lo que leímos. E incluso hay más que deberíamos haber leído para entender bien esto. De hecho, toda la carta de Efesios. Pero quiero centrarme en el tiempo que tengo en 2 puntos sencillos. 1, que Dios ha mostrado su bondad en rescatar a su pueblo. A un pueblo para sí, a su pueblo lo ha decidido rescatar. O sea, Dios ha decidido mostrar su bondad rescatando, restaurando aquello que Él inició. Recuerdan, las cosas no funcionan como deberían, como Él las creó. ¿Qué creó a un hombre, a una mujer en un jardín para que trabajaran, lo labrasen, para que con su trabajo difundieran la gloria de Dios, ¿verdad? Trabajando, disfrutando, pero vino esa decisión, el pecado, y el pecado no fue sorpresa para Dios, no fue como que, órale, de repente se le escapó algo de las manos a Dios, sino que dice Efesios, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo desde antes de la fundación del mundo. O sea que antes de que este mundo fuera fundado, Dios ya había planeado glorificarse, bendecirnos en Cristo. Ese no fue un plan que Dios le escapó de las manos. Más bien, el pecado no fue algo que se le escapó a Dios de las manos, sino que juega un papel en el plan más grande de Dios que justamente nos lleva a eso. Revelar su bondad, su gracia, su riqueza de su gracia.
Y justamente es lo que vemos en Efesios. ¿Recuerdan Efesios capítulo 1 al 3? Nos habla y se centra en lo que Dios ha hecho. Y capítulo 4 al 6, por lo que Dios ha hecho, esas implicaciones, aquellas cosas prácticas. Y estamos en capítulo 5 y 6. Bueno, 5. Terminado el 5, ¿verdad? Entonces no está desligado de los otros capítulos. Justamente está esa estructura. Es justamente el propósito del libro. Es como si viéramos una película. ¿Han visto una película a la mitad? Y hay una escena y tú dices, necesito ver el principio para entenderle bien, ¿no? Y eso nos pasa a veces con la Biblia. Vamos a Efesios y recuerdo el versículo favorito de mis papás. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en padres en todo, ¿verdad? Porque esto es justo. Y ahora que soy papá, digo, ¿verdad? Es fácil correr ahí. Efesios 6:1, pero me olvido de todo lo anterior. ¿Alguien puede leer Efesios o sabe Efesios 5:18? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desolución o falta de control. Antes bien, sed llenos. Es unos versículos antes de donde leímos. Y si te das cuenta, yo empecé en el versículo 21. Someteos unos a otros, ¿verdad? Y ahorita vamos a llegar ahí, pero justamente vamos a ver la película, pero hay que tratar de conectar con lo que ya ha dicho. El punto es, las cosas no funcionan como deberían funcionar, pero hay esperanza porque a Dios no le tomó por sorpresa el pecado, sino que justamente Él, a través de Cristo, a través de lo que hizo en Cristo, y lo vas a ver en Efesios una y otra vez, es una de las repeticiones, en Cristo, mediante Él, planea tomar a personas como tú y como yo y llevarlas de nuevo a ese jardín, pero en ese proceso de llevarles de nuevo a ese jardín, las va a transformar. ¿Y sabes dónde va a empezar? A veces tenía esa idea de más chico, que los domingos era el día donde pues se veía la familia muy bien, ¿verdad? Todos bien portaditos. El domingo es como cuando pues, estamos como que más derechitos. Pero entre semana se nos olvida, ¿verdad? Y es que no, el plan de Dios es que la familia pueda vivir durante la semana, en su tiempo, yendo en esa dirección de ese rescate que Dios ha hecho en Cristo, de tomar a familias y por medio del Evangelio, por medio de Cristo, como leímos en Efesios 5:18, siendo controlados por el poder del Espíritu Santo. De hecho, el título de esta enseñanza, de este sermón, es La familia en el poder del Espíritu. La familia en el poder del Espíritu. Y parece algo tan sencillo, parece que incluso lo asumimos, pero lo olvidamos porque empezamos a buscar maneras en las que nosotros, por nuestras propias fuerzas, decía ahí un hermano que el orgullo es como un globo que Dios se encarga de usar situaciones, circunstancias y de desinflar ese globo, que se llama orgullo. Pero apenas se desinfla y ves que ese globo vuelve a inflarse. El orgullo nos hace creer que nosotros no necesitamos de Dios y lo hace de maneras sutiles. Lo hace llevándote a la iglesia. Puedes ser muy orgulloso siendo alguien que va todos los domingos a la iglesia, eres el que va temprano, o sea, ¿me explico? ¿Me explico con eso? O sea, no necesariamente con esas cosas que hacemos. El orgullo es tan sutil que nos engaña y podríamos estar queriendo hacer la vida cristiana o vivir la familia conforme al plan de Dios, como lo leímos aquí, ¿verdad? Las esposas haciendo su rol, los esposos haciendo el suyo, los hijos obedeciendo a los padres. Y yo sueño o soñaría con ese día, ¿verdad? Que mis hijos, no corras. No corran, ¿verdad? Ven, vienen. Cómete toda tu comida y se la comen. No, o sea, parece que es todo al revés. Yo les digo, o sea, les tengo que decir, coman su comida, pues, lo necesitan. ¿Yo por qué le tengo que estar diciendo que coman, verdad? Pero porque les digo que coman, dice incluso la Escritura, la rebeldía está ligada al corazón, ¿verdad? Y lo único que veo es que no. Y así también nosotros. Otra vez, el orgullo
se infla fácilmente y nos hace creer que nosotros podemos solos. Que nosotros podemos sin la ayuda de Dios. Otra manera de decirlo. Alguien nos decía, ¿sabes? ¿Quieres ver o medir tu orgullo? ¿Cuánto dependes de este libro? Si empieza a haber orgullo, tú no estás buscando escuchar la voz de Dios. Y no necesitas ser alguien que está abriendo la Biblia y donde va ahí está la Biblia, ¿verdad? Y así como que, ¿verdad? O sea, la idea no es esta, sino la idea es alguien como el varón del Salmo 1, que medita en ella día y noche, porque sabe que depende de ella. Porque ¿qué usa el Espíritu Santo? ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Por la palabra. Y algo más, no nada más es como, el Espíritu Santo no es como algo que de repente llega y nos empieza a controlar, sino el Espíritu Santo nos revela a Cristo, nos revela la gracia, nos hace ver más claramente qué es lo que Cristo hizo por nosotros y eso nos aleja del moralismo, que es el otro punto que justamente revela ese orgullo. El orgullo nos va a llevar al moralismo. ¿Qué es el moralismo? Vamos a Efesios. El moralismo cristiano es básicamente eso. Es como decir, bueno, dame más reglas para seguir. Dame más tips. Y la cabeza se empieza a hinchar y el corazón se empieza a enfriar. ¿Cómo? Dame más, entiendo más, quiero entender más, quiero ser un buen padre. Dame todos los tips y voy a los cursos y hago esto y hago lo demás, pero finalmente eso es moralismo. El moralismo deja afuera a Cristo. Deja fuera el poder de Cristo. Te quedas con Efesios 4 al 6, nada más. Y olvidas Efesios 1 al 3. Espero que me explique con este ejemplo. Eso es. El cristianismo tiene en el centro lo que acabo de decir, el diamante. ¿Cuál es ese diamante? Es como Johnny Stark. Sí es Johnny Stark, ¿verdad? Tony Stark. Tony Stark. Iron Man. Si no tiene esa... ¿Se han visto que le cayó una bomba que él mismo fabricó? Eric, ¿puedes pasar al... Y es que hace tiempo que vi estas. Ya ahorita estoy viendo puras caricaturas. Pero está Iron Man y si él no tiene... De hecho hay una escena, ¿verdad? Donde él está a punto de morir porque pierde esta fuente de poder. El evangelio es como ese centro de Tony Stark. ¿Cómo se llama? Es una fuente de poder que él creó, que le hace tener la fuerza que él tiene, la energía que él tiene. Y es lo mismo. Cuando nos alejamos del evangelio, es decir, lo que Cristo ha hecho es suficiente. Que Cristo obra en mi debilidad. Que justamente es ahí donde yo veo que otra vez ya le hablé mal a mi hijo, o otra vez ya le hablé mal a mi esposa. Rápido voy a querer correr a solucionarlo por mí mismo, moralismo. Pero el evangelio nos llega para decirte, tú necesitas un poder más grande que tú tienes. Por eso es la familia en el poder del Espíritu. Y ahí está, no lo leímos justamente, lo quise dejar un poco fuera para que conectáramos con 5:18. La única manera de que esa familia y ese sometimiento y esa cadena que Dios ha diseñado tan hermosa para que las cosas como Él las creó funcionen, es justamente 5:18. Sed controlados por el poder del Espíritu Santo. Como decía, el orgullo nos aleja de manera muy sutil con el moralismo. Por ejemplo, y con la religión, ser personas religiosas, que como dice Cristo Jesús lo dijo, nos importa más lo de afuera, ¿verdad? Dice, ustedes fariseos que lavan el vaso, pero por dentro están sucios. Dios sabe quiénes somos, Dios sabe los pensamientos que tenemos. Todos de alguna manera luchamos con esto. Todos tenemos un fariseo dentro de nosotros que le gusta ver o fijarse más prontamente en lo de afuera que lo que realmente está pasando. Eso viene justamente del orgullo que nos hace olvidar del Señor. La vida en el poder del Espíritu, justamente. ¿No has recordado, más bien,
Mucho del Antiguo Testamento se trata de eso. Acuérdate de esta frase, poder en debilidad. ¿Dónde vemos en la Biblia poder en debilidad? De manera más clara en la cruz. ¿Cómo Dios ganó perdiendo? ¿Cómo Dios es tan poderoso para amar lo antipático, para vencer perdiendo, dando su vida, ¿verdad? Solo Dios. Allí en la cruz vemos poder en debilidad. Pero ¿recuerdas a Abraham? Moisés, justamente cuando ya no podían tener hijos, Dios les dice, yo les voy a dar un hijo y es con Sara en su vejez, Moisés. Yo se lo recuerdo a Fer constantemente, indirectamente para que... No fue a los 40, fue a los 80. ¿Te das cuenta? A los 40, él por su propia mano, orgullo, quiso liberar al pueblo. De hecho, lo ves, no tengo tiempo para explicarlo, pero lo quiso hacer por su fuerza, le fue mal. El faraón terminó buscando su vida. Y luego Moisés es humillado. ¿Cómo es humillado? Está pastoreando las ovejas, ni siquiera son suyas, son las de su suegro. Por 40 años, siendo alguien que había sido letrado, había estudiado, él tenía mucho conocimiento. ¿Cómo crees que escribió el Pentateuco? Él fue hijo de la hija del faraón. ¿Y sabes cómo fue humillado? De ser alguien que podía hablar tan elocuentemente. ¿Dónde Dios lo puso? Con ovejas. Y imagínate disertar con ovejas. No, Dios lo humilló y lo ves en la zarza. En la zarza, Dios le dice, yo no voy. En pocas palabras, Dios, yo no voy. Pero fue Dios quien fue fiel y fue en sus 80 que Dios lo usa. Poder en debilidad, lo vemos en la Biblia una y otra vez. David, de los hijos de Isaí, el más pequeño, el pastorcillo, no Eliab. Y lo vemos una y otra vez, y hay más ejemplos de esto, pero el tiempo corre. Pero es bueno recordarlo, poder en debilidad. Justo ahí, aquí puedo dar varias aplicaciones. Familia, vas a ver tu pecado, pero no creas que cuando ya fallaste, ahí acaba todo. No, Dios es experto en tomar esos momentos donde tú te equivocas, donde tú hablas mal, donde sale tu pecado, para que allí opere gracia y tú corras a Él. Y sabes, ahí no acaba todo. Cuando tú te equivocas, tú puedes venir y pedir perdón a tu esposa. Decirle, ¿me perdonas? Porque como te hablé no refleja, leímos el pasaje, así como Cristo amó a su iglesia. Esposas, la manera en que hablan a sus esposos, recuerda esta ilustración. Cristo le hablaría, la iglesia le hablaría hacia Cristo de la manera que tú hablas a tu marido. Ese es un referente, ¿verdad? Así como Cristo amó a su iglesia, se entregó por ella, así los varones somos mandados a amar, y como leímos, y la mujer respete a su marido, ¿verdad? Es el diseño. Hijos, la obediencia también. Entonces justamente eso, o sea, cuando veamos esos momentos donde no podemos, es ahí donde la gracia nos dice, donde dice el Señor, mi gracia opera en tu debilidad. En tu debilidad, no en tu fuerza, no, es en tu debilidad. Ahora, no está diciendo esto que tú seas alguien, un ente pasivo, que te dejes... No. Es una paradoja justamente, que Dios quiere que obrar en esa debilidad nuestra, pero esa gracia nos lleva a un amor más genuino, y ese amor por el Señor nos lleva a una obediencia sincera, a una obediencia por amor justamente, no por obligación, no porque pues tengo que hacerlo o porque ya me tocó, sino porque yo amo a aquel que me muestra su gracia en mi debilidad. Es poder en debilidad. Recuerda esto, hermano, su gracia es oportuna. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes, si viene un momento difícil en tu vida mañana, tú no tienes la gracia que necesitas para ese día hoy. Pero sí tienes la promesa de aquel que dijo que su gracia será suficiente. Que su gracia es oportuna. ¿Qué quiere decir?
Cuando la necesites, ahí va a venir. Y tú te necesitas arrojar a aquel que te dice, para ese momento, cuando tú dices, no puedo, es que no puedo perdonar, no quiero, no puedo. Ahí es justamente donde su gracia es suficiente para que por su Espíritu Santo, que te revela a Cristo y su gloria y te revela justamente el amor de Cristo, un amor único, un amor tan grande, un amor incomparable, un amor que nunca más vas a ver en ningún otro lado en el universo. Ese amor nos conquista para que entonces ese morir a nosotros, que nos cuesta perdonar o pedir perdón o paciencia con esas situaciones que siempre nos son como esa piedrita del zapato del otro. Su gracia es oportuna, su gracia es suficiente, su gracia es mayor que tu pecado, no lo olvides, su gracia es mayor, porque a veces podemos fallar y fallar y fallar y decir, ya no quiero más, ya he fallado, y es verdad. Esa culpa que viene naturalmente por nuestra conciencia nos debe llevar ¿a quién? A Él una vez más. Él es amplio en perdonar. Él murió por todos tus pecados, no solamente por los que son pasados o presentes, sino por incluso aquellos que no has cometido. Eso es gracia. Esa es gracia que es más grande que tu pecado. El himno, uno de los cantos favoritos de Gus, que me dice, es ese de su gracia es suficiente. Y que dice, ¿verdad? Gracia más grande que el pecado, con un amor más fuerte. Justamente ese canto nos recuerda esa gracia del Señor. Y dos, la clave es Cristo. Y estoy terminando aquí. La clave es Cristo. El Espíritu Santo, como dije, nos revela a Cristo. Es lo que vemos en el pasaje, ¿verdad? Es en el poder del Espíritu donde va a haber ese someternos los unos a los otros. Pero dice el pasaje así, nada más, versículo 21. Lo dice claramente, ¿verdad? Y cada palabra en la Escritura no fue, pues, para ponerle un piloncito ahí. No. Cada palabra es precisa y te lo dice claramente en el poder, en el Señor, en el poder del Señor. Ese sometimiento, ¿qué quiere decir? Hay una relación mutua. Yo me debo a ese cónyuge, ella se debe a mí. Los padres, respetamos a nuestros hijos porque son creados a imagen de Dios, no porque lo merecen. Obviamente vamos a tratar de ser justos. Aquí hay algunas aplicaciones justamente, pero someternos los unos a los otros en el Señor, en el poder del Señor una vez más. La clave es Cristo, como justamente ese diamante. ¿Han ido a algún lugar donde venden joyas? ¿Y qué ven en esos estantes donde hay muy bonitas joyas que nuestros ojos se vuelven grandes y brillosos al ver esos hermosos anillos o diamantes o collares? ¿Qué vemos ahí? Vemos luz, ¿verdad? Que contrasta. Pero un maestro de teología hace años me dio esta ilustración que no olvido. ¿Has visto a alguien que quizá no está en una joyería, pero te presenta una joya, te pone un paño negro, ¿verdad? Y te lo pone ahí. ¿Para qué te lo pone ahí? No tiene un estante donde hay luces para que hagan ese contraste, pero te pone un paño negro para que resalte justamente, ¿verdad? Es justamente eso, cuando nos sabemos perdonados. ¿Perdonados de qué? De donde íbamos, hacia donde íbamos justamente. La clave es Cristo. Y como ese diamante se brilla y ves su esplendor, ves su belleza, cuando puedes admirar que lo que Dios te dio en Cristo fue de pura gracia. Fue de pura gracia y pura con mayúsculas y subrayado. No hay nada, no hay algo en nosotros para haber recibido esa gracia. Fue porque Él quiso. ¿Sabes? La razón por la que estás aquí es porque Él, con amor, con un amor perfecto, te ha traído a Él. Y sigue atrayéndote, usando situaciones diversas en tu vida. ¿Por qué? Por su gracia. Pero la clave es Cristo. Es como, ¿han visto grandes mansiones? O El Señor de los Anillos, por ejemplo, que justamente para entrar a una cueva era asombroso. Brillaba a la luz de la luna a la puerta. Algunos ya despertaron, ¿verdad? Pero la única era en un momento tenían una llave, el rey de ese reino, de los enanos,
¿Boromir? No. Bueno, de Gimli, pero tiene esta llave y es una pequeña llave y abre una gran puerta. Justamente es eso, es Cristo, es esa llave que abre la puerta al avance. Y si tú y yo no vemos de alguna manera ese cambio que esperamos, no es que Dios está fallando. No es que Dios ha fallado a sus promesas, no es que Dios no ha sido fiel. Es que no estamos usando la clave, la llave para abrir esa puerta de esperanza en nuestra vida, nuestra propia vida, ese cambio que esperamos en nosotros, nuestra manera que hablamos, nuestra manera que respondemos cuando somos tratados injustamente, nuestra manera en que nosotros lidiamos con nuestros hijos, ya sean grandes o pequeños, con nuestra familia, aunque no conoce al Señor. Es Cristo, es esa llave que abre la puerta de la esperanza. Como dije, el moralismo cristiano no funciona. Parece funcionar, dura poco, pero sencillamente no da gloria a Él, porque lo dejas de lado. El moralismo deja fuera a Cristo, deja fuera su poder. Y para esto una ilustración, Orfeo y Ulises. Se dice que Orfeo pasó el mar de las sirenas. ¿Qué hacen las sirenas cuando cantan? Ponen locos a los marineros. ¿Han visto esas escenas, verdad? Que están ahí como que resbalando y ¡pum! Caen del barco y las sirenas tan hermosas de repente sacan sus colmillos y se los devoran, ¿no? Pues Ulises pasó por el mar de las sirenas y le dijo a sus marineros: amárrenme al mástil, que es ese tubo de ahí en el medio del barco, amárrenme ahí. Yo voy a pasar. Y dicen, victorioso pasó, pero él escuchó el canto de las sirenas y estaba todo perdido, ¿verdad? Pero amarrado. Hay cristianos que vamos así. Pero a cambio, Ulises contrató un músico que tocaba un arpa de manera única en ese momento. Y contrató a ese músico que tocó una melodía tan hermosa que el canto de las sirenas quedó opacado. Hay dos maneras de cruzar el valle de las sirenas: como Orfeo o como Ulises. Con reglas, como Orfeo, agarrándote a reglas y diciendo, no voy a hacer esto más, ya no voy a hacer esto, y agarrándote a reglas y reglas y reglas, y pones más reglas, pero lo único estás perdido, amarrado al mástil. En cambio, Ulises, ¿qué hizo? Está escuchando esa melodía armoniosa de la gracia, llenándose del mensaje glorioso de Cristo, de lo que Él es, de lo que Él ha hecho, de lo que Él ha hecho por ti, de tal manera que el pecado no necesita estar amarrado, ¿verdad? No es que no necesites reglas, es lo que no está diciendo esta ilustración. Pero en sí las reglas se van a cumplir en tu corazón porque tu amor por Cristo es más grande que aquello que te atrae del pecado. Así es el moralismo contra el cristianismo. Y termino con esto último. La esperanza. Hay esperanza y gracia en Cristo. Si tú estás cansado, no solo por haber subido tantas escaleras que no habías subido en tanto tiempo, o luego subir escaleras con un asador, o con sillas, o con lo que sea, no solamente físicamente, si tú estás cansado porque no ves progreso como esperas en tu propia vida, en los tuyos, en los que amas, aún en esta familia que Dios nos ha dado, no pierdas la esperanza. Recuerda, Cristo dio su vida en esa cruz para que tú hoy pudieras tener esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo es vencedor y todo aquel que unido a Cristo se aferra a Él puede vencer también con Él, juntamente con Él, vencedor. Hermanos, hay gran bendición en aferrarnos a Cristo, en orar. En esta semana pídele al Señor, dame un amor más grande por Cristo. Señor, dame un amor más grande por Él. Ayúdame a ver la cruz. Hay un canto que dice, Cristo, hazme ver tu cruz. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí. O sea, dice, si olvido la manera en que tú sufriste al punto de derramar gotas de sangre por mí.
Cristo, hazme ver tu cruz. Cristo, hazme ver tu cruz cuando ya no puedo más. Cuando estoy cansado de mí. Cristo, hazme ver tu cruz, Señor. Palabras faltan, pero el mensaje es sencillo. En tu palabra, ayúdanos a no menospreciar tu cruz, ayúdanos a no resistir esa gracia más. Ayúdanos a arrojarnos esa gracia que nuestro corazón resiste muchas veces. Ayúdanos a ver que hay esperanza, porque tú decidiste venir a nosotros, rescatarnos, salvarnos, y tú dices que serás fiel, que el que comenzó la buena obra la terminará. Por tu fidelidad, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a desear tu palabra más que la miel y buscar en ella a Cristo. Ayúdanos a asombrarnos más por Él. Ayúdanos a amarle más, de manera que, como Ulises, estamos extasiados de un mensaje glorioso que es el mensaje del Evangelio, que lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, para que nuestros corazones ya no permanezcan más fríos, sino corazones que se están entregando a ti, Señor. Y si hay alguien aquí que aún no se ha entregado a ti por completo, Señor, ten gracia para con esa persona y tu Espíritu Santo le muestre a Cristo y pueda ver a Cristo hermoso, pueda ver su muerte sustitutoria, pueda ver que en Él, que mirar esa cruz puede ser salvado. Señor, gracias por ese tiempo que nos has dado y bendícenos en el tiempo que nos resta, y te agradecemos por la gracia que nos das de tener juntos esta oportunidad. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Muy bien. Pues, sí, gracias. Ya